En esta sección vamos a hablar acerca de qué es el interés, y en lo cual evidentemente muchas veces nosotros confundimos este término de interés con otro que va muy de la manita, que se llama rendimiento. Bueno, pues vamos a comenzar a hablar acerca de cuáles son las principales características que describen este término llamado interés. De entrada, vamos a empezar desde el inicio, explicando cuáles son las dos alternativas que tiene una persona física o moral para poder invertir su dinero. Nos dicen, ¿qué puedo invertir mi dinero? Y aquí cabe hacer la aclaración que invertir significa verbo. La palabra invertir la podemos visualizar como un verbo que significa canalizar el dinero propiedad de una persona física o moral hacia una alternativa de ahorro o de inversión, visto aquí la inversión como un sustantivo, en donde nosotros a través de esta acción lo que pretendemos es obtener un premio económico, es decir, una ganancia. En pocas palabras, una persona invierte dinero para obtener una utilidad, para obtener un premio económico. Ahora bien, básicamente se pueden hacer únicamente cualquiera de estas dos cosas. Puedo alquilar mi dinero a algún deudor, es decir, puedo yo rentar ese dinero. Cuando, por ejemplo, yo voy a un banco y decido aperturar una cuenta de ahorros, lo que estoy haciendo es eso, se lo estoy alquilando al banco. Cuando yo, por ejemplo, también decido adquirir CETES o algún bono gubernamental o algún bono de una empresa, lo que estoy haciendo básicamente es prestarle dinero a ese acreedor. La otra alternativa que tengo es, si decido no alquilárselo a alguien, es adquirir algún tipo de activo para venderlo, sacarle provecho y posteriormente vender alguna mercancía o vender inclusive ese activo que adquirí para obtener una ganancia también. Esos dos son los grandes paradigmas que tengo a la hora de invertir mi dinero. Solamente puedo hacer cualquiera de esas dos transacciones desde el punto de vista mercantil, o alquilar mi dinero o utilizarlo para adquirir algún otro activo que me dé una fuente de ganancia. Vamos a explorar esta primera alternativa, que es el alquiler del dinero, que es precisamente la que vamos a analizar en este primer apartado. Nos dice ahí el proceso, la descripción de este proceso. Lo que yo voy a hacer es prestar ese dinero o capital a una persona física o moral que, mientras tenga el dinero, mi dinero en su poder, se va a comprometer a pagarme periódicamente una cierta renta por ese dinero. Esa renta que está contractualizada, es decir, que consta dentro de un contrato perfectamente bien preestablecido, se va a llamar interés. En pocas palabras, el interés es la ganancia o premio económico que se obtiene por el alquiler del dinero. Ahora bien, ¿durante cuánto tiempo nos va a pagar esa renta? Pues al igual que cuando estamos rentando un departamento, ese departamento, mientras lo esté utilizando algún inquilino nuestro, pues nos va a tener que pagar una renta, y mientras también siga vigente ese contrato. Pasa lo mismo con el dinero. Mientras el acreedor tenga en su poder nuestro dinero, independientemente del uso que le esté dando o no, se va a ver obligado a pagarnos ese premio económico llamado interés. O igualmente, si hay un contrato de por medio, pues también mientras se mantenga activo ese contrato tendrá que pagarnos. Una vez terminado ese contrato, el acreedor se ve obligado a devolvernos el dinero, con lo cual evidentemente también nos dejará de pagar esa tasa de interés. ¿Cuáles son las personas involucradas? Obviamente tenemos por una parte el inversionista, que es quien aporta el dinero, a quien le será devuelto el mismo al final del plazo preestablecido, y evidentemente está asumiendo un riesgo porque le está prestando su dinero a un deudor. Obviamente ese riesgo se llama crediticio y tiene que ver con la posibilidad de que ese deudor no te pague en tiempo y forma, o tenga algún tipo de demora en el pago de los intereses que contractualmente ya se obligó a pagarte, ¿sí?
Por eso es que hay que tener mucho cuidado de a quién estamos prestando nuestro dinero y de alguna manera tratar de garantizar que no vamos a caer en ese tipo de riesgo. Todos le hemos prestado alguna vez dinero a un amigo o a un familiar que de una o de otra forma se ha hecho pato y no nos ha pagado nuestro dinero. Bueno, eso es el riesgo crediticio. Esta persona, este inversionista, como ya lo comentamos, durante todo el plazo que dure el contrato o mientras el deudor tenga su dinero en su poder, va a verse obligado a pagar esa tasa de interés y nosotros como dueños del dinero, obviamente a recibirlo. Una vez finalizado el plazo, como lo hemos comentado, se exigirá la devolución de ese capital. Por eso es que cuando nosotros estamos hablando acerca de un alquiler del dinero, también nos viene a la mente la percepción de que estamos asumiendo un riesgo menor, ya que el dinero se lo estamos prestando o alquilando únicamente a una persona, pero no estamos invirtiéndolo en algo especulativo, sino ese dinero contractualmente hablando está establecido que es dinero nuestro y que al final de un periodo determinado nos tendrá que ser devuelto. Aquí, independientemente de que si la otra persona lo arriesga y duplica la inversión con nuestro dinero en un negocio súper exitoso que le redunda muchos beneficios a él, o por el contrario se va a la quiebra por no saberlo invertir, a nosotros pues la realidad es que no nos afecta ni para bien ni para mal, ya que el deudor, nuestro deudor, se ve obligado a pagarnos únicamente los intereses que se preestablecieron previamente en un contrato. Si él ganó el triple con nuestro dinero, pues lástima, qué bien por él, pero nosotros no vamos a ganar nada más allá de lo que está estipulado. Si por el contrario él pierde inclusive nuestro dinero y no tiene dinero para pagarnos, pues también qué pena, pero nosotros tenemos todas las herramientas para poder exigirle legalmente hablando, y bueno, aunque no hay ninguna garantía real, pues al menos teóricamente sí hay una garantía y sí hay una forma jurídica de hacer que esta persona nos devuelva nuestro dinero que le estamos prestando. Ahora, el deudor, pues obviamente también tiene la obligación de resarcir el dinero a su acreedor, ya sea de los flujos del proyecto que emprendió con capital propio o incluso con la venta de sus activos. Eso ya no es nuestra responsabilidad. Hay una deuda de por medio y él nos tendrá que pagar. Ahora, para comprender un poquito mejor esto que estamos nosotros hablando aquí, hay que comentar que hay dos tipos de inversión. La inversión financiera, que es, por ejemplo, como cuando nosotros vamos a prestarle dinero al gobierno o a una empresa privada a través de la compra de algún bono gubernamental o algún bono empresarial, o bien dentro de la inversión real o también llamada inversión productiva, cuando, por ejemplo, yo estoy adquiriendo un activo como un coche o un terreno, un departamento, y ese lo otorgo en arrendamiento a una persona. Estoy celebrando un contrato de renta con esa persona, se sobreentiende que el activo, en este caso el departamento o el terreno, es mío y me lo tienen que devolver después de un contrato que está previamente estipulado y que me da garantías y también obligaciones como dueño de ese activo. Lo mismo pasa con mi arrendador. Él también va a tener una serie de garantías, entre ellas a que va a tener el uso y disfrute de ese activo objeto del contrato durante todo el plazo, pero también la obligación de cuidarlo y de resarcirme. Aquí cabe hacer una reflexión. Todos los activos de la inversión productiva se deterioran. Los activos de la inversión financiera no. El dinero no se deteriora porque es intangible. Y por otra parte, todos hemos tenido o hemos visto al menos el problema de que los arrendadores difícilmente o más bien en muchas ocasiones se encuentran con muchos problemas que les impiden pagar puntualmente las rentas, lo cual va en detrimento y en riesgo de los arrendatarios, perdón, de los arrendadores, mientras que la inversión financiera es el inquilino perfecto, porque puntualmente nuestro dinero, quincena a quincena, mes tras mes o trimestre tras trimestre, según se haya pactado, vamos a recibir esa renta económica puntualmente y sin ningún tipo de deterioro de nuestro activo, ya que estamos hablando únicamente de dinero. Hay que hacer una reflexión, creo yo,
y pues voltear a ver la inversión financiera como algo verdaderamente atractivo. Ejemplos de instrumentos financieros: cuentas bancarias, ya lo comentamos, nóminas, cheques o ahorros que pagan una tasa de interés, instrumentos de deuda gubernamental como los CETES, UDIbonos, bonos BREM, es decir, bonos de regulación monetaria, entre otros. Los depósitos a plazo, que mucha gente desconoce, pero, por ejemplo, cuando se le pide o se le sugiere a una persona que por qué no adquiere ciertos bonos corporativos, la gente dice, no, porque eso es riesgo y yo la verdad es que no entiendo de ello. Y si le sugerimos, bueno, entonces en vez de adquirir un bono gubernamental, ¿qué te parece si invertimos su dinero a plazo? Dice, sí, eso me parece mejor idea. Y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es adquirir un instrumento de deuda corporativa, que en este caso es de un banco, ya sea un certificado de depósito o un pagaré bancario. Ese tipo de instrumento financiero es un instrumento de deuda corporativa, que dista muy poco de lo que es un bono gubernamental o inclusive un bono corporativo. Quizás hay una diferencia sustantiva, y es que por la oferta y la demanda, el bono, bueno, más bien el certificado de depósito o el pagaré de un banco, nos va a pagar muchísimo menos de lo que nos va a pagar un bono corporativo. ¿Por qué? Simple y sencillamente por esa gran barrera psicológica que implica para el público inversionista el allegarse de este tipo de instrumentos, por la falsa percepción de riesgo que pudieran llegar a tener. Inclusive los instrumentos de deuda gubernamental en muchos de los casos llegan a pagar una tasa significativamente mayor de sus pares bancarios. Ejemplo, los CETES, que en 2019 están pagando una tasa por arriba del 8%, mientras que tenemos un depósito a plazo en el banco que te puede dar entre el 2 y el 5% anual. Inclusive aquí la falsa percepción de la gente es que no invierte en un instrumento como los CETES de entrada porque se requiere muchísimo dinero. Y la verdad es que sí, se requiere muchísimo dinero a partir de 100 pesos. Y la otra es que hay mucho mayor riesgo en un instrumento como los CETES o cualquiera que provenga del gobierno, y que mejor se van a lo seguro invirtiendo en un banco. Aquí la reflexión es que quien te respalda el instrumento gubernamental es ni más ni menos que el gobierno federal mexicano, es decir, la 13ª economía más rica sobre la faz de la tierra, mientras que el depósito bancario te lo va a respaldar ni más ni menos que el capital social de ese banco. ¿Quién será más sólido? Bueno, pues yo creo que habría que hacer una reflexión. Características del interés recibido, que ya decimos, es el premio económico que se recibe por el alquiler del dinero. Bueno, pues esas características son que el interés se establece como un porcentaje sobre el capital prestado. Siempre va a estar predeterminado en un contrato. Es fijo por todo el periodo determinado, es decir, es igual que la renta que voy a cobrar por el alquiler de un bien inmueble. Dentro de un contrato voy a preestablecer que dentro de la duración del contrato generalmente es anual, aunque en la inversión financiera pues ese plazo puede variar significativamente, pero siempre se va a estar establecido contractualmente hablando el monto de la renta que voy a recibir por arrendarte mi casa, mi coche. Bueno, pues en este caso también por dar en renta mi dinero, el banco me va a establecer cuál es la tasa de interés. Por ejemplo, cuando yo invierto mi dinero a plazo, ahí te dicen que al menos hasta el vencimiento de ese pagaré vas a tener una tasa anualizada X, que por supuesto, si tú renuevas ese pagaré o ese certificado bancario, sabes que también la tasa se puede ir modificando de acuerdo a las características del mercado. O por ejemplo, si yo adquiero CETES, pues esa emisión de CETES va a mantener fielmente la tasa de descuento que me está considerando como un premio económico, la tasa de interés, durante el tiempo o hasta el tiempo en que venza ese certificado. Si yo adquiero de un producto de una nueva subasta, un nuevo bono gubernamental o un CETES nuevo, bueno, pues será con otras condiciones
completamente diferentes probablemente, dependiendo de cómo se vayan moviendo las tasas del mercado. Ese interés es acumulativo, es decir, si yo dejo mi dinero invertido en un pagaré bancario y se va renovando automáticamente, los intereses de un año se van acumulando a los del otro año, a los del otro año y a los de 20 años o todo el tiempo que dure la inversión. El inversionista no tiene que hacer absolutamente nada para ganarse ese premio económico o interés. Por el simple paso del tiempo, el dinero se va acumulando y el interés se va devengando conforme se va llegando al vencimiento del pago de la renta, es decir, del pago del interés contractualmente hablando. Un poquito diferente o muy diferente a los preceptos del rendimiento. Ahora bien, ¿cómo se va a capitalizar el interés? Cuando hay, digamos que universalmente hablando, hay dos diferentes criterios que son los que estamos viendo a continuación en pantalla. Cuando nosotros consideramos la renta del interés, la renta, es decir, el interés sobre el monto original que nosotros prestamos, estamos hablando de un interés simple. Es decir, si yo le presto al banco o a alguien 1,000 pesos, independientemente de que pase el tiempo y de que él únicamente me esté pagando intereses, pero no me esté haciendo ningún tipo de amortización de principal, siempre me va a pagar intereses sobre los 1,000 pesos iniciales que yo le presté. Ahí estamos hablando de un interés simple. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de intereses que a su vez generan más intereses, es decir, que se capitalizan y se van acumulando al principal, estamos hablando de un interés compuesto. Esta práctica, si bien entre comillas, es ilegal porque no está reconocida dentro de la legislación nacional, mejor conocida como anatocismo, digamos que es la práctica más recurrente y más común por todas las instituciones financieras del país, tanto a favor o en contra. Hay muchas personas que piensan que una tarjeta de crédito, por ejemplo, nos cobra interés compuesto y que más vale pagar a tiempo porque si no nuestra deuda puede crecer literalmente de manera exponencial. Sin embargo, también si yo invierto mi dinero en un pagaré bancario, el comportamiento puede ser exactamente el mismo, siempre que yo no haga ningún tipo de retiro de intereses. La única diferencia radica en que la tasa activa, es decir, la tasa que el intermediario financiero, o sea, el banco, me cobra, es mayor o mucho mayor a las tasas pasivas, que son las tasas que el intermediario, en este caso el banco, le paga a los ahorradores. Lo que yo tengo que hacer es buscar un instrumento financiero de ahorro que me pague a una tasa de interés pues considerablemente mejor y que también si estoy allegándome de un crédito bancario, pues pues sea lo más barato posible. Si ustedes observan, las dos fórmulas involucran al tiempo, que es la letra N, como un ingrediente particularmente activo y referente de cuáles son los intereses pagados. En el caso del interés simple, simplemente es como un factor que se va a considerar a la tasa de interés y al valor presente del dinero. Mientras que en el caso del interés compuesto vemos que ese factor se vuelve exponencial. Entre más periodos se vayan acumulando, el interés va a ir creciendo de una manera muchísimo más acelerada. La recomendación es, si tienes deuda, un interés compuesto, es decir, si tienes una tarjeta de crédito bancaria, más vale que la pagues puntualmente. Y la nomenclatura que tenemos es la siguiente: valor presente o capital, que es la cantidad de dinero que se presta o ahorra. Ojo, que nada tiene que ver con el valor del dinero que tenga el día de hoy. El valor presente es el capital inicial que se ahorra. Y ese valor presente puede ser, si yo invertí mi dinero hace 20 años, el valor presente del dinero es justamente el que tenía hace 20 años. Así como el valor presente no implica que sea lo que vale hoy el dinero, el valor futuro o monto, tampoco quiere decir un valor que próximamente adquirirá el dinero, sino más bien el término valor futuro está asociado a la cantidad de dinero que yo podré retirar después de que interactuó sobre ese capital
una tasa de interés durante cierto tiempo, es decir, el monto que habré retirado de una inversión. Un ejemplo, si yo invertí 100 pesos hace 20 años y hoy retiré 200 pesos, el valor presente del dinero es el que tenía hace X años, 100 pesos. Y el valor futuro es el que tiene hoy, 200 pesos. Si hoy invierto 1000 pesos para sacar dentro de 15 años 20,000, el valor presente coincide en este caso con el valor nominal que tiene el día de hoy mi capital. Mientras que el valor futuro será la cantidad que dentro de 15 años podré retirar de esa inversión. Es decir, en pocas palabras, puede ser que el valor presente y el valor futuro, los dos se encuentren en un momento pasado, los dos se encuentren en un momento futuro, o el valor presente es el que tiene el día de hoy y el valor futuro el que tendrá el día de mañana. En ambos casos, lo que sí es importante considerar es que hay vinculado una tasa de interés, que es el porcentaje que corresponde al costo económico de ese arrendamiento del dinero, y un factor crucialmente importante en este tipo de contratos, que es el plazo o periodo durante el cual se maneja ese capital. Y bueno, pues hasta aquí la explicación de lo que es la tasa de interés.